Bienvenido al curso virtual La nueva visión del aprendizaje de la matemática amigable. Hoy vamos a estudiar lo que es el método de resolución de problemas de Led Moisevich Friedman. Este método, primero lo que debemos de saber es los conocimientos previos de los docentes. En el foro los participantes interactuaron y dieron respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son los 8 pasos del método de Led Moisevich Friedman? Y la pregunta número 2 es, ¿qué diferencia existe entre el paso 8, que es análisis de la resolución del problema establecido por Friedman, y el paso 4 del método de Polya, que era examinar la solución? Luego podemos analizar y comentar las siguientes frases. Led Friedman en 1995 indica que un problema consiste en alguna exigencia, requerimiento o pregunta por la cual se necesita encontrar la respuesta, apoyándose en y tomando en cuenta las condiciones señaladas en el problema. Ahora, F. Lester en 1985 define el problema como una situación en donde un individuo o un grupo se le exige realizar una tarea para la cual no existe un algoritmo fácil y accesible que determine completamente el método de solución. Al mismo tiempo, asume que debe existir el deseo por parte del individuo o el grupo de realizar la tarea. Los 8 pasos del método de resolución de problemas de Led Moisevich Friedman son: número 1, análisis del problema. En el 2, escritura esquemática del problema. En el 3, la búsqueda de métodos de solución de problema. El 4, la implementación del método de solución. En el 5, prueba de la solución del problema. En el 6, él aborda lo que es el análisis del problema. En el caso de el 7 es la formulación de la respuesta al problema y finalmente en el 8 análisis de la resolución del problema. Vamos ahora, en el caso de esto, a ver cada uno de ellos en detalles. Y para iniciar tenemos que el análisis del problema es el comprender de qué problema se trata, identificar sus condiciones y sus requerimientos. En el caso 2, la escritura esquemática del problema consiste en realizar de alguna manera la escritura esquemática de la etapa anterior mediante los diferentes recursos. En el número 3, búsqueda del método de solución del problema es encontrar el método que mejor se adecue para la resolución del problema. Y en el caso 4 es la implementación del método de solución. El método encontrado en la etapa anterior debe de ser aplicado, o sea, llevado a la práctica. En el caso del punto 5, es prueba de la solución del problema, consiste en ya ejecutado el método, es convencerse de que la solución encontrada es la correcta, donde debes de satisfacer todos los requerimientos del problema. En el caso del 6 es el análisis del problema, su solución. Es donde realizas un análisis con el objetivo de identificar bajo cuáles condiciones el problema tiene solución, así como cuántas son las soluciones en cada caso posible y bajo qué condiciones el problema no tiene solución. Para el caso 7 es la formulación de la respuesta al problema. Ya realizado el análisis de la solución del problema, es mostrar de manera precisa la respuesta al problema. Y finalmente, en el caso 8 es el análisis de la resolución del problema. Consiste en determinar si no existe una manera más eficiente de resolver el problema, si existe una manera que sea generalizada y cuáles son las condiciones que se pueden emanar de las soluciones obtenidas. Ahora, finalmente, queremos poner un ejemplo. En este ejemplo se trata de resolver aplicando el método de resolución de problemas de Led Friedman. Algunos teóricos en esta parte dicen lo siguiente:
será necesario reunir los 8 pasos básicos de lo que es la propuesta de Lehr-Fridman. Algunos consideran que se pueden fusionar algunos pasos hasta llegar a 5. Es así que puede hacerse coincidir a buscar aquellos pasos que pueden llegar aún a coincidir con los anteriores autores, como Miguel de Guzmán y Paul, ya que estudiamos. Ellos decían hay 4 pasos, cada uno de ellos decía hay 4 pasos. Entonces, ¿qué decían? Hay una etapa en la que hay que deducir los datos del problema, otra en aquella que había que tener en este caso, una propuesta de método a seguir. Luego era ejecutar ese método y finalmente revisar la respuesta. Igual se puede trabajar con los 8 pasos o integrarlo en la solución del problema, que dice un granjero llevaba al mercado una cesta de huevos, con tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 de la mercancía. Entonces vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, con lo que ahora tiene un 1/8 más que al inicio. ¿Cuántos huevos lleva? Vamos a darle solución a continuación a este ejercicio en la pizarra. Estamos analizando lo que es el problema. La parte 1 y ese paso 1 nos dice que es comprender de qué se trata este problema, identificar sus condiciones y sus requerimientos. Entonces, si comenzamos, en el caso de la solución, tenemos lo que es el paso 1. Y aquí tenemos lo siguiente, sea ¿quién? Sea X, ¿qué va a ser esto? La cantidad de huevos en total. Cantidad de huevos en total. Entonces, luego tenemos otras condiciones en el problema que nos están diciendo. Y nos está diciendo que se rompen, ¿cuánto? 2/5. Luego dice que recogen, ¿cuántos huevos? Se recoge 21. Se recoge 21 huevos. Y también nos dice que producto de recoger esos huevos tiene 1/8 más que el inicio. Esa es otra condición del problema. Entonces, en este paso 1 que hemos estado trabajando, las condiciones del problema son estas. Entonces, vamos a tener, en el caso del paso 2, y aquí tenemos establecido que vamos a escribir. ¿Qué vamos a hacer? Escribir esquemáticamente en qué consiste y realizar de alguna manera la escritura de una ecuación o un recurso que nos ayude a entender lo que estamos trabajando. Entonces, se establece que podemos plantear a partir de los datos que nos están dando una ecuación de primer grado. Y aquí, pues, el estudiante trabajará de la siguiente manera. Tenemos la cantidad de huevos que nos decía el problema, menos los 2/5 que se rompen. 2/5 ¿de quién? De la cantidad de huevos. Más, ¿cuánto? Porque dice recoge 21 huevos más, entonces más 21. ¿Y eso a qué nos va a dar igual? Nos va a dar igual ¿a cuánto? Dice que ahora la cantidad de huevos es 1/8 más que lo que teníamos al inicio. Entonces, 1/8 más de lo que teníamos al inicio. Y tenemos esa ecuación de primer grado. Entonces, en el paso 3, que es el que vamos a hablar un poco, qué es lo que pasa, en el paso 3, ¿de qué se trata el paso 3? La búsqueda de un método de solución. Entonces,
Aquí, ¿cuál va a ser el método de solución o cuál va a ser la estrategia a seguir? Como es una ecuación de primer grado, tenemos dos caminos o dos alternativas. La primera alternativa es que apliquemos las propiedades de una ecuación. Entonces, aplicamos las propiedades. Y lo otro es que trabajemos con la parte de lo que conocemos como transposición de términos. Entonces podemos trabajar lo que es la transposición de términos. Y aquí ustedes saben que podemos hacer lo siguiente. Transponemos términos de un miembro de una ecuación a la otra, juntando los términos semejantes, y luego podemos hacer lo siguiente, efectuar lo que son la reducción de términos semejantes o las simplificaciones del caso, y vamos a proceder a irnos ahora a continuación a ver lo que haríamos con la ecuación en el paso 4. Estamos en el paso 4, la implementación del método de solución. ¿Qué tenemos? Una ecuación de primer grado. Y esa ecuación de primer grado es la siguiente. X menos 2/5 de X más 21 igual a ¿cuánto? X más 1/8 de X. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos el término principal que está a la izquierda y el término, en este caso, secundario, que estaría a la derecha. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos X menos 2/5 de X. Luego, tenemos X acá positiva, le escribimos negativa. Tenemos positivo 1/8, le escribimos 1/8 de manera negativa. Igual, en el caso 21, que es el término independiente que tenemos aquí, lo pasamos al término secundario y tendríamos que está positivo y lo escribimos como menos 21. ¿Y qué nos va a suceder acá? Efectuamos la reducción de estos términos semejantes. Si observamos, reducimos X. Y en el caso de menos 2/5 de X menos 1/8 de X, ¿qué obtendríamos al efectuar operaciones? Menos en el numerador 21 y en el denominador 40 de X. Y en este caso tendríamos menos 21. Queremos ahora que el coeficiente de X nos quede 1 positivo. Entonces, utilicemos el inverso multiplicativo de esta fracción. Entonces, aquí nos quedará de la siguiente manera. 40 en el numerador y 21 en el denominador, el signo negativo. Entonces, ahora esto lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Menos 21 y en el denominador tengo 40, 21/40 de X, y eso, para que no se altere la ecuación, también multiplicamos el otro miembro por la fracción, que en el numerador tiene el 40 y en el denominador tiene 21. Luego, la expresión aquí era menos 21. Ahora, efectuamos operaciones y recuerden que podemos, signos iguales nos van a dar positivo. Y podemos ahora simplificar, en el caso de esto, el 40 y el 21, y nos queda solamente X. Y en el caso de acá, signos iguales nos da más, cancelamos el 21 y finalmente nos queda aquí que es 40. Y aquí tendríamos esta parte, lo que es nuestra solución. ¿De quién? Del ejercicio
que nos dice la cantidad de huevos que contenía. El paso 5 es prueba de la solución del problema. ¿En qué consiste esta parte? En que ya he ejecutado lo que es el método de solución en el paso anterior, queremos convencernos de que la solución encontrada es la correcta, donde se debe satisfacer todos los requerimientos del problema. Entonces, recordemos un poco y qué teníamos al inicio o qué tenemos al inicio cuando estamos hablando la cantidad de huevos iniciales. Entonces decíamos, sea X, ¿quién? La cantidad de huevos que teníamos al inicio. ¿Cuánto nos dio en la parte final? 40. Entonces, ahora, ¿qué podemos considerar? Los huevos que se rompen. Huevos que se rompen. Los huevos que se rompen dice que equivale a ¿cuánto? A 2/5. ¿De quién? De 40. ¿Cuántos son 2/5 de 40? Simplificando, sería 2 por 40 es 80, entre 5 es 16. O simplificamos, quinta 1, quinta 8, 8 por 2 es 16. Luego, ¿le quedan cuánto? En esta parte, ¿cuánto le van a quedar? Quedan 40 que tengo al inicio menos los que se rompen. Y aquí me va a dar ¿cuánto? 24 huevos. Y yo dice que vengo y recojo otra cantidad. ¿Cuánto voy a recoger? Dice que recoge 21 huevos. Al recoger 21 huevos, formo otro tanto y ahora voy a tener, ¿cuánto? 24 más 21, 45 huevos. Y voy formando ese análisis del ejercicio que me va a conducir a lo siguiente. Si comparamos con las condiciones iniciales del problema, en la segunda parte de lectura que hacíamos, decía lo siguiente. Esa segunda parte decía lo siguiente. Teníamos que la cantidad de huevos iniciales, o sea, la cantidad de huevo inicial, la condición 2 del problema. Condición segunda, ¿verdad? Del problema establecía la cantidad de huevos que yo tengo más, dice, esto se aumentaba en 1/8. Pero, ¿qué tenemos ahí? Esto es 40. ¿Y esto cuánto sería? 1/8 de 40 es 5. Por tanto, al final, ¿cuánto tengo en esta condición? Que aquí me va a dar 45 huevos. Entonces, ¿cuánto es el igual de esto? 40 y 5. Entonces, aquí yo voy a tener que tengo 45 huevos en esta parte. Entonces, ahora, ¿qué podemos tener aquí? Verifiquemos las condiciones del problema en ambos miembros. Tengo al inicio 40. Me quiebran 16. Recojo 21 huevos. Y eso dice que va a ser igual a la cantidad que tenía, pero ahora se me aumentó, dice en 1/8. Y en ambos lados, ¿cuánto tenemos? Tendríamos aquí 45 y aquí se cumple lo siguiente, que tengo 45. Entonces, verifico y en ambos miembros obtengo una igualdad. Significa lo siguiente, que me puedo convencer de que la solución encontrada es la correcta. ¿Por qué? Porque satisface todos los requerimientos de nuestro problema. Y ahora vamos a ir a la parte 6, 7 y 8 de lo que es este método de Lehr-Fridman. Continuamos y en el análisis del problema, que es la parte de la solución anterior, es donde realizamos
el análisis con el objetivo de identificar bajo cuáles condiciones el problema tiene solución, así como cuántas son las soluciones en cada caso posible y bajo qué condiciones el problema no tendría solución. Entonces, aquí una característica que nos dieron en este problema inicial era que nos tiene que dar una respuesta que a la hora de operar con las fracciones me den partes enteras de huevo. En el análisis que hacíamos, cuando decíamos 40 es nuestra respuesta, nosotros podríamos multiplicar y al multiplicar logramos encontrar que al efectuar las operaciones, por ejemplo, 40 por 1/8 nos daba 5. Y en el otro caso, si ustedes observan, nos daba ¿cuánto? 16. ¿Qué pasaba si el número no sea 40, sea un impar, un 41? No nos iban a dar cantidades, en este caso enteras. ¿De quién? De huevos. El problema no se podría realizar bajo estas condiciones. Y entonces, en la parte de nuestro análisis del problema, para otros casos posibles, no podríamos trabajar con aquellas soluciones que conduzcan a decir, por ejemplo, fracciones de los huevos. Aquí trabajamos en los enteros. Y en este caso, recordando la parte cual de los enteros positivos. Y en el caso del paso 7, que es la formulación de la respuesta al problema, ya realizamos el análisis de la solución del problema. En este caso es mostrar de manera precisa la respuesta del problema. Este está, en este caso, concatenado con el paso 5. En el paso 5 nosotros hicimos una deducción paso a paso de que las condiciones del problema eran viables. Y la manera precisa de expresar la respuesta, ¿verdad?, era que teníamos que la cantidad inicial de huevos que habían en esta canasta eran ¿cuánto? 40. Ahora, en el caso del paso 8, que es el análisis de la resolución del problema, consiste en determinar si no existe una manera más eficiente de resolver el problema. Y aquí los teóricos que dicen, cuando resolvemos problemas, hay diferentes formas que conduzcan a la respuesta. Ese número 40 puede ser trabajado por otros colegas y encontrar que podemos aplicar otro recurso matemático para llegar a nuestra respuesta. Y también podemos hacer generalizaciones del problema y cuáles son las conclusiones que se pueden emanar de estas soluciones obtenidas. Entonces, podemos tener este problema alguna variante que me conduzca a que pueda ser generalizado para aquellos múltiplos de 40. Bueno, entonces ahí es donde estamos en este curso y podemos generar esas generalizaciones a partir de la puesta en práctica de este método de Lett-Friedman con los ejercicios que se te van a asignar dentro del módulo que estamos estudiando, como es la resolución de problemas.